Bienvenidos a Matemáticas Solidarias. Vamos a ver los elementos de geometría, los elementos básicos. El punto. El punto es el elemento fundamental de la geometría. Son imágenes de un punto, el extremo de una aguja fina, y la señal que deja un lapicero afilado sobre el papel. Dos líneas se cortan en un punto. También se suele representar por un pequeño círculo. Los puntos se nombran con letras mayúsculas A, B, C. La recta. Una recta está formada por una sucesión infinita de puntos. El borde de un folio o un hilo estirado son imágenes de una recta. Suponiendo que los prolonguemos sin límite, presentamos la recta por una línea, pero esta es ilimitada y la nombramos con letras minúsculas R, S, P. Por un punto pasan infinitas rectas. Por dos puntos solo pasa una recta. Plano. Una cara de un cubo, prolongada tanto como queramos en todos los sentidos, es una superficie plana o simplemente un plano. Una cuartilla, una pared de la clase o el tablero de tu mesa forman un plano. El plano lo representamos mediante un paralelogramo y lo nombramos con las letras griegas alfa, beta, gamma. Por una recta pasan infinitos planos. Tres puntos no situados en la misma recta forman un plano. Rectas, semirrecta y segmento. Posición de dos rectas. Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. Se encuentran a igual distancia todos sus puntos y por mucho que se prolonguen, nunca se cruzan. Rectas secantes. Dos rectas son secantes cuando se cortan en un punto, es decir, tienen un punto en común. Rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse dividen al plano en cuatro regiones iguales. Las rectas perpendiculares forman cuatro ángulos rectos. Semirrecta. Toda recta cortada por un punto queda dividida en dos partes llamadas semirrectas. Las semirrectas tienen principio, origen, pero no tienen final. Segmento. Un segmento es la porción de recta que queda entre dos puntos. Los segmentos tienen principio y final. Los ángulos, ¿qué son? Un ángulo es cada una de las regiones en que queda dividido un plano por dos rectas que se cortan. Elementos. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo limitan. El vértice es el punto común a las dos semirrectas. Los ángulos se nombran con una letra mayúscula y un ángulo encima. Ángulos cóncavos y convexos. El ángulo que ocupa una de las regiones en que queda dividido un plano por dos rectas que se cortan se llama ángulo cóncavo.
y el ocupado por las tres regiones restantes convexo. Medida de ángulos. Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Un grado es cada una de las 90 partes en que queda dividido un ángulo recto. Un grado tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Para medir ángulos se utiliza un transportador de ángulos o semicírculo graduado. Los ángulos, segunda parte. Clasificación de los ángulos. Ángulo recto. Dos rectas secantes que al cortarse dividen el plano en cuatro ángulos iguales se dice que son perpendiculares. Cada uno de los ángulos que se forman es un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que es menor que el recto. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor que el recto. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Ángulo llano. Un ángulo llano es el que mide dos rectos. Un ángulo llano mide 180 grados. Ángulo completo. El ángulo completo es el mayor ángulo que podemos dibujar, equivale a 4 rectos. Un ángulo completo mide 360 grados. Ángulos tercera parte. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si juntos miden igual que un recto, es decir, 90 grados. 50, 40, suman 90 grados. Los ángulos A y B son complementarios porque juntos forman un ángulo recto. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si juntos miden igual que uno llano, es decir, 180 grados. Ángulo A, 50 grados. Ángulo B, 130 grados. Entre los dos, A más B, 180 grados. Los ángulos A y B son suplementarios porque juntos forman uno llano. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos cuyos lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. Los vértices de ambos ángulos son comunes y sus lados están en un par de rectas que se cortan en el vértice común, pero no poseen ningún punto interior común. A más C, ángulos A más C, 180 grados. Ángulos B más C, 180 grados. Ángulos A igual a B y C igual a D. Visto los complementarios, suman 90 grados, los suplementarios suman 180 grados y ángulos opuestos por el vértice que suman miden lo mismo. Veamos ahora las operaciones. La resta, trazamos el primero, trasladamos sobre el arco que habíamos trazado,
el otro ángulo. Y tenemos ya la resta de dos ángulos. Repetimos. Trazamos una recta sobre la que vamos a trasladar los ángulos. Con origen en un extremo de la recta trazamos un arco de circunferencia. Tomamos la abertura del ángulo mayor y la trasladamos sobre el arco que habíamos trazado. Tomamos la abertura del ángulo menor y la trasladamos con origen en el punto de corte anterior. Unimos el origen del segmento con el último punto de corte y ya tenemos el ángulo diferencia. Multiplicación. Trazamos una recta sobre la que vamos a realizar la operación. Dibujamos un arco de circunferencia con origen en un extremo de la recta. Tomamos la medida del ángulo. Trasladamos la medida tantas veces como indique el número por el que vamos a multiplicar. Una a continuación de la otra. En este caso, 3. Unimos el origen de la recta con el último punto de corte y el ángulo resultante será el producto. División. Si la división es por 2, basta trazar la bisectriz del ángulo. Si la división es por otro número, ejemplo, vamos a dividir por 3 el ángulo, procederemos de la siguiente manera. Medimos con el transportador el ángulo. Como puedes apreciar, su medida es de 120 grados. Dividimos 120 entre 3 y nos da 40. Hacemos marcas en los 40 grados y 80 grados. Retiramos el transportador y unimos las marcas con el vértice. El ángulo resultante de la división entre 3. Bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Con el compás situado en el vértice del ángulo, trazar un arco de circunferencia. Segundo, situar la punta de compás en un extremo del arco trazado y cerrarlo hasta situarlo en el otro extremo. Paso 3. Trazar con el compás situado en cada uno de los extremos dos pequeños arcos que se corten. Y paso 4. Unir el vértice del ángulo con el punto de corte. Repetimos. Con el compás situado en el vértice del ángulo trazamos un arco de la circunferencia. En segundo lugar, situamos la punta de compás en un extremo del arco trazado y cerrarlo hasta situarlo en el otro extremo. Trazamos con el compás situado en cada uno de los extremos dos pequeños arcos que se corten. Y por último, trazamos la recta que une el vértice del ángulo con el punto de corte. Mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta que divide al segmento en dos partes iguales. Abrir el compás con la longitud del segmento. Trazar dos arcos arriba y abajo del segmento. Cambiar el origen del compás de un extremo al otro del segmento. Y trazamos nuevamente, arriba y abajo, los arcos. Unimos los puntos de corte con la regla para trazar la mediatriz.
Ángulos. Vamos a dibujar un ángulo. ¿Cómo lo medimos? Lo situamos aquí y lo vamos a girar. Tiene la razón por la que cuenta de izquierda a derecha y derecha a izquierda, es para poderlo medir así también. En la izquierda 30 grados y el otro ángulo, que sería el suplementario, porque suman 180 entre los dos, se puede ver aquí. Esto sería 35 y el otro sería 145, el ángulo suplementario. El nuestro mide 35 y como es menor de 90 grados decimos que es agudo. Muy bien. Esto es todo, amigos. Elementos de geometría. Espero que os haya gustado. Paz y bien. Mucho ánimo.